En salud, ya se les había adelantado que esta materia, bueno, que este tema se divide en dos partes, entonces vamos a con la segunda parte del tema. Les comparto mi pantalla enseguida. Ok. Bueno, chicas, entonces vamos con la segunda parte del tema, que es la educación en salud. Espérenme un momento. Listo. Es la segunda parte de educación para la salud. eh, y vamos a empezar con la introducción y vamos a empezar diciendo que, hablando de salud pública, ¿no? Que últimamente, en las últimas épocas, salud pública ha sido muy importante porque el tema de que evitar que una enfermedad aparezca o que una enfermedad o pues tomar medidas con la enfermedad antes de que ésta aparezca ha sido muy importante, ¿no? Por lo que se ha reconocido que el papel de comunicar a la población acerca de la salud y de educar a la salud constituyen herramientas fundamentales para que mejoremos esos determinantes de la salud que hemos hablado, ¿no? Para también generar medidas de prevención de enfermedades y de promoción de salud en cuanto a promover estilos de vida saludables y que las personas o que la población en general se haga responsable de su salud mediante medidas de autocuidado, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos conceptos de información en la salud o comunicación consta ahí, pero si información en la salud y educación en la salud son conceptos que están sobrepuestos muchas veces, que han sido utilizados en reemplazo el uno del otro, pero que son diferentes. Sin embargo, usarlos como sinónimos, etcétera, puede generar confusión, pero ahora vamos a ver las diferencias principales. La distinción entre información en salud y educación para la salud va a ser fundamental para la planeación, para el futuro, es decir, que al momento de generar estrategias, al momento de generar medidas, al momento de distribuir recursos, al momento de generar políticas en salud, se debe distinguir estos dos para que se pueda promover el bienestar de toda la población y generar las medidas adecuadas de planeación respecto a qué es educación y qué es información para la salud. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos a ver más detallado en las siguientes diapositivas de qué es información en salud y qué es educación para la salud. Información en salud va a ser la difusión de datos y mensajes dirigidos a la comprensión de toda la población, a su comprensión básica acerca de temas sanitarios, ¿no? Entonces, esta difusión de información es lo que constituye la información. La educación para la salud es mucho más compleja, ¿no? Va a implicar procesos sistemáticos cuyo objetivo es diferente igual, porque nosotros queremos educar a la población para que ella actúe, para que modifique estilos de vida o conductas, desarrolle habilidades y que estas personas se empoderen acerca de la toma de decisiones informadas respecto a su salud, es decir, sean responsables y que con todo el conocimiento y las herramientas otorgadas, esas personas puedan tomar la mejor decisión para la para su propia salud, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué será educación, información para la salud y qué será educación para la salud? Primero con información para la salud. Información se va a referir a toda aquella difusión de datos, recomendaciones, mensajes relacionados con, puede ser enfermedades, podemos ver ahí propagandas de tuberculosis, afiches de síntomas de tuberculosis, etcétera, ¿no? Podemos hablar también de cuidados preventivos, por ejemplo, el uso del barbijo. Había un montón de propagandas o spots publicitarios de cómo se debe usar el barbijo, para qué, etcétera. También se puede difundir información respecto a los servicios de salud, es decir, que cuándo acudir a tal lugar, qué clínicas hay pues, para la mujer, qué clínicas hay para los niños, cuánta cobertura hay de vacunas, etcétera, ¿no? Y también de políticas sanitarias, constantemente vemos mediante medios televisivos
las diferentes políticas sanitarias referidas, ya sea presupuesto para la salud, creación de programas, etcétera, que nos brinda el gobierno, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden informar, se pueden difundir a la población. ¿Qué características va a tener? Pues una característica importante y para distinguirla de la educación en salud es la direccionalidad de la información en salud. Es decir, que la información en salud es unidireccional. Solamente los encargados, ya sea personal de salud, etcétera, proporciona información al público sin que busquemos una respuesta, una interacción o una retroalimentación estructural, ¿no? Nuestro objetivo es brindar esa información, difundir esa información y no dependemos de la respuesta del usuario, ¿no? Entonces, ahí tenemos qué características principales hay en la educación en salud. Primero es la transmisión unidireccional de mensajes sin esperar o sin generar respuesta en la población, ¿no? La siguiente es que, pues, como objetivo importante buscamos aumentar o mejorar el conocimiento sobre algún tema y generar conciencia del mismo, ¿no? Como por ejemplo tenemos a la derecha un afiche, ¿no? Relacionado con el dengue. Dice, cuidémonos, evitamos el dengue. Es un afiche donde vemos imágenes que nos muestran medidas de prevención del dengue, ¿no? Lavado de manos, el uso de agua apta para el consumo, el evitar los criaderos de los mosquitos. Entonces, mediante este afiche estamos generando que pues las personas conozcan, de repente no todas sabían que se tiene que botar pues el agua estancada, como por ejemplo de las llantas, etcétera. Estamos generando conciencia, porque si se está distribuyendo este afiche, seguramente estamos en época de dengue, ¿no? Y también este afiche puede formar parte de campañas masivas de comunicación. Entonces, la comunicación o la información en salud forma parte de las campañas masivas porque podemos llegar a bastante gente. El alcance es importante, ¿no? Mediante propagandas, etcétera. Sin embargo, a pesar de nosotros brindar información en la salud, no garantizamos que la población adopte estas medidas o comprenda ese conocimiento, por ende no garantizamos el cambio de comportamiento, ¿no? Si bien podemos llegar a muchas personas, no sabemos si van a tomar en cuenta, por ejemplo, en nuestro afiche, las recomendaciones otorgadas, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos más comunes de educación en salud, digo, de información en salud, que son el afiche informativo, por ejemplo, lo que hemos visto acerca del dengue o de síntomas del dengue, para cuándo acudir al médico, ¿no? Puede ser un ejemplo muy común. Los spots televisivos pueden ser un ejemplo común de información en salud, como por ejemplo tenemos el spot televisivo de lavado de manos. Hay muchos, y más aún con la pandemia ha existido muchos spots relacionados al correcto lavado de manos, ¿no? También en un ejemplo común tenemos los boletines municipales sobre las cifras de vacunación. En realidad, todos los boletines municipales cuya información se recolecta mes a mes puede servir como medio de información respecto a determinada población. También las páginas web con algún tema, en este caso con recomendaciones nutricionales, forman parte de la información en salud y pues es la persona quien busca esta información y generar la misma apta para que las personas se informen de manera adecuada es importante, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en el año 2020 nos dice que la información en salud es importante, es esencial informar, pero nos dice que o sea, que solamente dar información no es suficiente para que las personas generen en sus estilos de vida, en sus actitudes, cambios sostenibles, es decir, cambios que se mantengan en el tiempo en la salud en la población en general, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente que habla de la educación para la salud. A diferencia de la información para la salud, la educación no es difundir información, sino es un proceso complejo, es más amplio, es planificado, es sistemático, que tiene como fin
que modificar acciones, es decir, que modifiquemos ya estilos de vida nocivos, etcétera, para desarrollar competencias, es decir, que la persona desarrolle actitudes relacionadas con la salud. Promovemos conductas saludables y para igual para algún tema de salud en específico, ¿no? La educación para la salud incluye estrategias participativas, metodologías activas y el acompañamiento continuo, porque nosotros queremos que la población forme parte de este conocimiento. Por eso las estrategias de participación son muy importantes, ¿no? Y generar metodologías activas adaptadas a cada tipo de población también es importante. Y como vamos a ver más adelante, requiere la educación para la salud un acompañamiento continuo, ¿no? Es por eso que es pues más profunda, ¿no? ¿Qué características principales va a tener la educación en salud? Pues que este proceso, a diferencia del anterior, es bidireccional. Es decir, que generamos respuesta, generamos retroalimentación. A la población a la que nos estamos dirigiendo debe generarse una respuesta, ¿no? Además es participativa, esta población no es solamente un ente que escucha, un ente que recibe información, sino es una persona que está generando una actitud, un cambio, ¿no? Y por ende se considera participativo y dinámico. También estamos diciendo que su objetivo es buscar modificar comportamientos y fortalecer habilidades, ¿no? Estamos buscando generar un cambio relacionado con algún tema. Se va a basar en teorías del aprendizaje, como por ejemplo, pues estudios de cómo aprenden mejor las personas y los niños, etcétera, y cambio conductual, ¿no? Queremos que haya un impacto positivo en el comportamiento de las personas. Una característica muy importante también es que requiere evaluarse. Lo que estamos implementando, lo que estamos enseñando requiere evaluación y planificación. No, por ende es mucho más trabajoso educar que informar, porque la planificación viene a ser algo que va desde antes de realizar una actividad. Y la evaluación, pues, es un acompañamiento que se realiza posterior y es. ¿Qué componentes clave hay en la educación para la salud? Primero, el diagnóstico educativo y comunitario, es decir, que tenemos que saber cómo está esa población a la que le estamos brindando la información. Si, digamos, vamos a brindar información y vamos a hacer un taller de vacunación o de alimentación complementaria, etcétera, tenemos que conocer cuál es el estado de esa población, cómo será, habrá niños desnutridos, habrá niños que no han recibido vacunas, ¿por qué? Etcétera. Entonces, un diagnóstico educativo y comunitario previo a realizar la actividad es importante. Obviamente tenemos que diseñar estrategias didácticas, ¿no? No podemos improvisar porque tenemos una población específica y debemos diseñar estrategias para poder llegar a esta población en relación al tema, ¿no? Pues la educación para la salud debe tener la facilitación de talleres o sesiones grupales, ¿no? Ahí una vez más les recalco, dirigida a un tipo de población específica. La evaluación del aprendizaje y del impacto de la población también tiene que ser un requisito, es decir, ese acompañamiento continuo posterior a realizar la intervención para la salud con la educación y los componentes. Debemos ver si la educación que hemos brindado se ha logrado entender mediante las medidas que ellos van a adoptar, ¿no? Por eso dice evaluación del aprendizaje y del impacto. El Centro de Control de Enfermedades el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la CDC en el año 2002 habla de la educación para la salud y nos dice que la educación en salud es esencial para lograr intervenciones sostenibles y adaptadas a las necesidades de la población. Sostenibles porque si la persona es la que está aprendiendo, pues va a ser capaz de mantener esta decisión o este conocimiento en salud y se debe adaptar a las necesidades de la población. Entonces, en la derecha, en la imagen de la derecha tenemos un grupo de niños que está aprendiendo el lavado de manos, ¿no? Probablemente se les podría brindar a estos niños afiches o propagandas, pero no es lo mismo que darles un taller demostrativo de lavado de manos, donde ellos además van a poder preguntar, de repente van a poder practicar
Entonces se tiene que adaptar el conocimiento a la población, tiene que ser más entretenido, tiene que ser más dinámico para que los niños puedan comprender lo que se está diciendo, podamos ver que hayan tenido conocimiento completo de este tema, ¿no? En este cuadrito tenemos las diferencias más importantes entre información para la salud o en salud y la educación en salud. La información en salud tiene la naturaleza o tiene la característica de ser una difusión de datos inmensas, ¿no? Tenemos los spots, los afiches, etcétera, llegan a bastante población, es un hecho, ¿no? Mientras que la educación para la salud es un proceso estructurado, ¿no? Es un proceso que busca educar de manera estructurada. En cuanto a información de direccionalidad, pues hemos visto que la información de salud no busca una respuesta, no busca una interacción, por eso es unidireccional. Mientras la educación para la salud tiene que tener esta interacción entre la persona, la población y los que estamos educando, por ende se considera bidireccional e interactivo, ¿no? El objetivo de la información en salud es informar, es concientizar, sensibilizar, aumentar el conocimiento sobre algún tema. Mientras que el objetivo de la educación en la salud es generar conductas, generar habilidades, cambiar las conductas nocivas, etcétera. Entonces estamos viendo un resumen, ¿no? En cuanto a la participación de la población respecto a las diferentes medidas, en la información en salud, la participación de la población es pasiva. En la educación en salud es activa y participativa. Entonces, el objetivo de las actividades para la educación en salud es que la población participe de manera. La duración de la información en salud es relativamente corta o puntual, es decir, se brinda la información y ya está, y esa información se puede reproducir muchas veces, como en el caso de los spots publicitarios televisivos, ¿no? Sin embargo, en la educación para la salud, la duración es más larga, es una duración continua en el tiempo, a mediano o a largo plazo, porque hemos visto que requiere diagnóstico, requiere realizar la intervención, requiere la evaluación de los resultados a posterior. Por eso se considera que es a mediano o a largo. ¿Cuál es el impacto esperado en la información en salud? Es que la persona tenga mayor conocimiento de un tema, es decir, que conozca más o que sí, o que conozca algo de un tema que no conoce. Mientras de la educación para la salud es que las personas se hagan responsables de su salud adoptando medidas de salud prácticas, ¿no? Vamos a poner ejemplos de la educación para la salud. Ya hemos visto algunos ejemplos de información de salud, esos afiches, propagandas, etcétera. Mientras ahora ejemplos de educaciones para la salud. Tenemos los talleres comunitarios. Esos talleres pueden ser talleres participativos o sesiones educativas. Tenemos como ejemplo un taller participativo sobre la prevención de de hipertensión arterial. En este taller participativo se va no solamente a indicar qué es la enfermedad, la hipertensión, etcétera, sino medidas de prevención. Vamos a medir la presión arterial de las personas. Vamos a hacer la demostración de una dieta saludable. Por ejemplo, en hipertensión arterial, pues el consumo del sal debe ser limitado. Podemos enseñarle a la población cómo preparar una comida con poca sal o con nada de sal, cómo preparar pan sin sal, etcétera, ¿no? Y además se va a generar dinámicas grupales, ¿no? Dinámicas donde pueda existir un intercambio de información entre la misma población, así generando un conocimiento, generando una actitud, ¿no? También tenemos como ejemplo en talleres comunitarios una sesión educativa, ¿no? En este caso podemos hacer una sesión educativa dirigida a los transportistas y abarcando los temas de su interés o los temas relacionados con su profesión para la salud pública, ¿no? Con su ocupación. Entonces, los transportistas suelen tener bastantes molestias musculoesqueléticas, ¿no? Por lo que se encuentran en una misma posición por bastante tiempo mientras conducen su auto, ¿no? Entonces, generar una sesión educativa donde les indiquemos cómo hacer pausas activas, donde les indiquemos las medidas más básicas de ergonomía, es decir, de esa comunidad anatómica que tiene que tener la espalda, etcétera. También prevención de trastornos de tipo musculoesqueléticos, pues forma parte pues es un ejemplo claro de una educación para la salud. Tenemos también algunos programas escolares, tenemos que existen
y hemos mencionado en los temas de prevención y promoción que los centros educativos, las universidades, los centros de educación superior, los centros de educación básica deben tener programas de educación, de educación en salud incluidos, ¿no? Por ejemplo, existe el programa de educación sexual integral en los colegios, que nos habla del deber que tienen estas instituciones de informar acerca de salud sexual y reproductiva, ¿no? En los programas de educación se incluyen las charlas, se incluyen los talleres, las talleres donde exista la presencia de profesionales de salud, también existen talleres acerca de métodos anticonceptivos, etcétera, en los diferentes colegios, ¿no? También tenemos el tema de la promoción del lavado de manos, ¿no? Puede formar parte de los programas escolares, por ejemplo, promover el lavado en preescolares mediante actividades lúdicas, se puede indicar de cómo se tienen que lavar la mano los niños y también se puede generar este tema de retroalimentación para ver si lo están haciendo bien, ¿no? También entre los ejemplos de educación para la salud vamos a hablar de las capacitaciones. Las capacitaciones en los centros de salud. Puede haber, por ejemplo, un entrenamiento a o hacia los pacientes diabéticos, ¿no? En estas capacitaciones, en estos entrenamientos, se puede enseñar a usar el glucómetro de estos pacientes, el conteo de los carbohidratos y actividad física para modificar estilos de vida y generar estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, estos pacientes que normalmente asisten a controles periódicos, se pueden ser citados en un ambiente, en general los ambientes suelen ser de los centros de salud o los otorgados por la alcaldía, la subalcaldía o las autoridades pertinentes, donde se pueda realizar este entrenamiento, ¿no?, a la población. También tenemos como capacitación en centros de salud esas sesiones educativas que se dan a las madres gestantes. Entonces, seguramente ustedes que van a cursar el servicio rural obligatorio, les va a tocar hacer este tipo de sesiones a este grupo de madres que están reconocidas por los controles que hacen en nuestra consulta médica. Entonces, citarlas y hacer una sesión educativa, hablarles de la lactancia materna, de la importancia y algunos cuidados prenatales que tienen que tener conocimiento básico para que venga su hijo, ¿no? Y además en este taller, como ven ustedes en la imagen, perdón, en esta sesión, se puede generar un ambiente de comunicación, ¿no? Donde las madres pueden expresar sus dudas, donde las mujeres gestantes puedan aprender algo específico, ¿no? Por ejemplo, extracción de leche, el tema de alimentación a los 6 meses, etcétera, ¿no? Estas sesiones educativas suelen realizarse con el objetivo de que pues la madre obtenga estos conocimientos de cuidado básico y sea en beneficio de los futuros, ¿no? Y de la población y de los nacimientos. Entonces, suelen ser estas capacitaciones muy importantes. También existe intervenciones comunitarias integrales. Por ejemplo, esos proyectos vecinales para el control del vector del dengue, ¿no? Y ustedes pueden ver la imagen de la derecha, donde se puede ver a los vecinos realizando esta intervención comunitaria a favor de la salud. Están eliminando criaderos de mosquitos o donde hay centros de estancamiento de agua donde pueden estos reproducirse. Están realizando vigilancia comunitaria, también pueden tener ellos reuniones informativas y prácticas, etcétera, pero son ellos los encargados o los autores de estas intervenciones que nos hablan del cambio positivo que tienen en cuanto a generar hábitos de salud, ¿no? También en las intervenciones comunitarias tenemos esas ferias, pero esas ferias de salud que tienen actividades más profundas como actividades educativas, tamizajes, consejerías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, existe la Feria de Salud para Prevención del VIH-Sida, donde se están realizando pruebas de tamizaje rápidas y también se puede informar a la población de los resultados, generar medidas de prevención y si se requeriría derivar a alguna persona a alguna prueba adicional, ¿no? Entonces, esas ferias de salud con intervención son importantes, ¿no?
Y bueno, pues en cuanto a la conclusión del tema, ¿qué vamos a decir? Que la información en la salud y la educación son muy importantes ambas, ¿no? Hemos visto que la información en salud, si bien no genera una respuesta, pues sí, tiene la ventaja de transmitirse masivamente, ¿no? Podemos tener gran alcance de población con con las herramientas de información en salud. En cambio, la educación en salud es mucho más compleja porque pues son procesos que se van a realizar y tanto la información en salud como la educación en salud van a ser o son estrategias complementarias. Ambas son necesarias para garantizar la salud de la población, ¿no? La primera, que es la información en salud, se va a centrar en difundir datos, mientras que la segunda va a generar ese proceso educativo profundo orientado al cambio de la conducta de la población respecto a una salud adecuada, ¿no? Tenemos que, pues, en contexto la salud pública, en el contexto de la salud pública que hemos visto que es un área muy importante, en este lado del país, del mundo, es decir, donde estamos los países latinoamericanos, debemos fortalecer programas de educación de educación en salud, ¿no? Aseguramos intervenciones sostenibles y también culturalmente pertinentes, es decir, pues dirigido a las culturas, a la salud integral, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque comunitario es importante para este tema de la difusión de salud, de la comunicación, de la educación, ¿no? Entonces, y si implementamos nuevas metodologías de participación y enfoque comunitario, se contribuye, ¿no? A mejorar el estado de salud de la población, mejorar los determinantes, mejorar los estilos de vida, etcétera, ¿no? Es un proceso complejo de planeación, pero cuyos resultados suelen ser buenos, ¿no? Entonces, por eso se habla de fortalecer estos programas, ¿no? Ahí tenemos la bibliografía correspondiente, la mayoría igual de manuales del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, donde hablan, tocan bastante estos temas, incluso en diferentes temas, porque son importantes para mantener la salud de una población, son importantes para que esta población genere cambios y también es importante distinguir las diferencias entre información y educación, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, es así. Es la segunda parte del tema de la semana anterior, que es así más cortito, ¿no? Más cortito y más relacionado con estas diferencias que hay y los ejemplos de educación y de educación en salud y de información en salud, ¿no? Bueno, bueno, voy a aprovechar estos momentos, voy a aprovechar para despedirme de ustedes, ¿no? Estamos ahí un poquito más de tiempo, desearles siempre éxitos en lo que están, bueno, en este objetivo que se han propuesto o en los objetivos futuros que tengan en su vida profesional. Recordarles, pues, que si bien uno puede fallar, ¿no? Pero ustedes tienen que intentar dar siempre su esfuerzo. Si uno quiere esto, realmente lo va a intentar y lo va a intentar al final. Ustedes están escogiendo una profesión que exige bastante, que tiene bastantes sacrificios en cuanto a tiempo. A ustedes ya les ha tocado seguro estudiar hasta tarde y es algo que se va a repetir en la carrera. Hay memes ahí de edificios con una lucecita prendida y dice estudiante de medicina. Y muy probablemente porque el contenido de nuestra carrera es amplio no solo ahora, es amplio en todos los años. Van a ver que falta tiempo para leer, pero que ustedes ya con las herramientas adecuadas de aprendizaje van a poder facilitar ese conocimiento, ¿no? Es una carrera que nos exige tiempo, nos exige sacrificios, ya sea en fechas importantes, en festividades, nos exige tiempo con nuestra familia, vamos a tener que sacrificar tiempo con nuestra familia, importantes para nuestra familia. Esta carrera es una carrera que a muchos de ustedes les va a llenar, eso es lo bueno, va a generar en ustedes pues que están haciendo lo correcto, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes van a hacer
van a hacer una Bolivia mejor o alguno tal vez se va a ir al extranjero, no hay nada más bonito que ver ahí que un boliviano está haciendo ciencia en otro país, ¿no? Entonces hay muchas formas de servir a a la patria, hay muchas formas de hacer patria y una de ellas es esa, es ser un médico, es un objetivo noble. Y yo sé que muchos de ustedes tienen muchos objetivos también, así que lo que importa es pues que al final todos nos encontramos ahí como colegas. Algunos de ustedes de repente no van a entrar este año, pero si realmente quieren, nos vamos a ver al siguiente año. Nos vamos a ver y van a entrar y vamos a ser colegas y ya se van a dar cuenta que los tiempos son relativos. Yo tengo compañeros que de repente se han quedado un año, se han quedado más tiempo, pero al final seguimos, trabajamos en el mismo lugar, somos colegas. Es relativo al tiempo. Yo sé que a muchos de ustedes duele no hacer algo, no cumplir un objetivo, no entrar a la carrera, pero hay que levantarse y continuar y ver qué es el siguiente paso. Si entran a la universidad, igual, vamos, festejamos, pero ¿cuál es el siguiente paso? Ya es primer año, ya es estar dentro de la universidad, en serio. Y los que no, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué ha fallado? ¿Qué no he hecho bien? ¿No he distribuido bien mi tiempo? ¿No me he organizado? Porque yo sé que todos ustedes son capaces. Cada una de las personas tiene diferentes capacidades, tiene diferentes fortalezas, y si uno dirige esas fortalezas y tiene herramientas educativas, sabe, ya se conoce, yo estudio mejor así, ya yo hago así mis resúmenes y me entra mejor, entonces ya conoce, puede volver a postular y puede ver que ha fallado. O si realmente no le he dado el tiempo que corresponde a la carrera, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, esa autoevaluación también va a ir por parte de ustedes y aquellos que están pasando raspando también, ¿no? Pues no es buen precedente para la universidad. Entonces, ¿qué ha fallado? Yo ya no quiero ser esa persona de 51 de 52, yo tengo que apuntar al 100 porque apuntar al 100 es hasta subconsciente, el esfuerzo es mayor cuando uno quiere 100, pero si uno quiere el 51 hasta el esfuerzo es mínimo, ¿no? Y a veces el 51 no resulta, chicos, a veces el 51 es 48 y ya es nomás no aprobar. ¿No? Es por eso que hay que apuntar al 100. Además, yo me imagino que ustedes quieren ser los mejores profesionales, mejores médicos, mejores licenciados, mejores todo. Por eso tienen que estar siempre intentando dar el esfuerzo. Yo les digo a mis estudiantes, mientras estén en la universidad, ustedes tienen que tratar a la universidad como si fuera lo más importante, pero no lo es. En la vida hay otras cosas, ¿no? Ustedes tienen familia, algunos también tienen hijos, algunos tal vez trabajan. Algunos pueden pasar por situaciones de salud durante la universidad, etcétera, y ahí se van a dar cuenta que de repente la universidad no es lo mismo. Pero mientras estén y mientras no tengan otra preocupación, ustedes tienen que tratar a la universidad como lo más importante. Denle su lugar, denle la seriedad, denle el tiempo y la dedicación y pues van a ver que van a pasar una buena experiencia, una experiencia llena de conocimiento durante la universidad. Tal vez van a encontrar personas afines a ustedes que les van a acompañar en este camino, tal vez se van a separar de esas personas, o sea, tiene muchos caminos. Sin embargo, la experiencia es única siempre para todos, ¿no? No, por eso digo, trátenla como lo más importante, pero no lo es. Por eso es que tal vez les va a tocar reprobar el prueba, tal vez les va a tocar reprobar una materia en el futuro y van a tener que poner la frente en alto, respirar y ver cuál es el siguiente paso, porque si bien es importante, no es lo más importante, ¿no? Una vez más, hay situaciones que no conocemos que puedan pasar. No conocemos, pero si ustedes le dan la importancia a esta carrera, van a ver que va a rendir, van a rendir ustedes para la misma, ¿no? Y adelante con los objetivos que tienen, adelante con los sueños y las metas que tienen, materialícenlas y nos vemos en este camino de medicina, ya sea algunos querrán ser médicos, nos vamos a ver como colegas, algunos querrán, de repente nos vamos a ver ahí en la universidad como estudiantes, o de repente nos vamos a ver en... Algunos querrán enseñar también, ¿no? Entonces, uy, hay muchos caminos en la medicina. Y pues aprovechar eso para despedirme, desearles lo mejor. Este examen que viene este fin de semana también nos vamos a ver con algunos por ahí que ahí me reconocen, nos vemos también, nos toca controlar alguna aula, algún pasillo con ustedes, nos vemos. Y también pues nos saludamos como colegas que somos, como seres humanos en especial, ¿no? Que somos todos.
y éxitos en en todos los propósitos que tienen, ¿no? Que tengan buen fin de año también, independientemente de los resultados. La vida sigue. Es así a veces, así es a veces, y ustedes también van a ver cuánto desean esto también. Algunos entran y se desaniman. Pasa de todo, pues estamos en un mundo tan diverso, ¿no? Pasa de todo, y ánimo con todo, y cada uno lo que le funcione, a cada uno lo que le haga feliz, pero bueno, siempre, siempre con honestidad y yendo para adelante, ¿no, chicos? Porque es una carrera muy vocacional, porque es sacrificada, pero no deja de ser hermosa, chicos. ¿Ya? Ánimo con todo, me despido de ustedes, que tengan buen fin de año y nos vemos en otra oportunidad cuando así se decida en la vida. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Doc, gracias. Y hasta Muchas luego, chicos. gracias. Hasta Muchas luego, gracias. chicos. Igual, Pues, aprovecho de hasta despedirme. luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos.